Es un placer saludarles, bienvenidos a una nueva entrega de respuestas. En el día de hoy vamos a continuar desarrollando el programa que comenzamos la semana pasada, titulado La perspectiva de Dios versus la perspectiva del hombre. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, y yo creo que quizás sea bueno poder hacer un puente para aquellos que no nos vieron la semana anterior acerca de lo que veníamos hablando. Estamos hablando en sentido general de cuál es la perspectiva de Dios sobre la vida, o la vida vista a través del lente de Dios. Y en esta ocasión queríamos ver cuál era esa perspectiva humana versus la divina en términos del dolor, el sufrimiento. Y tomamos la vida de Job, un personaje bíblico muy conocido, para analizar un poco de cómo se ve la experiencia de dolor y sufrimiento desde la tierra versus cómo se ve desde los cielos. Y la diferencia es monumental, y eso fue lo que estuvimos tratando a través de la vida de este hombre Job. Y vamos a continuar hoy en la misma línea. Así es, y la semana pasada hablábamos de por encima del sol y por debajo del sol, que es lo que tú acabas de señalar. Así es. En el programa anterior hablamos de las 3 quejas de Job y ahí fue donde prácticamente nos quedamos y concluimos. Y quiero retomar entonces el programa de hoy en ese punto. Hablábamos de que Job se quejaba de 3 cosas específicas: que Dios no le escuchaba, que Dios le estaba castigando y que Dios permitía que el hombre pecaminoso prosperara. Quejas que son muy comunes en los seres humanos cuando están pasando por procesos de aflicción. Y de inicio quiero recordar que el debate entre Job y sus amigos era que sus amigos insistían en que Job, para estar sufriendo como estaba sufriendo, había pecado, mientras que Job insistía en que él no había pecado. Bueno, yo creo que es bueno recordar, o quizás para aquellos que nunca lo han oído enseñar, que en la época de Job, la teología predominante era que tú sufrías de acuerdo al grado de pecado. Tu grado de sufrimiento estaba directamente relacionado con mi grado de pecado anteriormente en mi vida. Y de hecho Job creía eso precisamente, pero Job comienza a descubrir que esa fórmula no funciona necesariamente en todo tiempo, pero sus amigos insistían que Job sí había pecado, y la realidad es que Job sabía, él no sabía qué era lo que estaba pasando, pero si había algo que él tenía seguro: esta prueba yo no estoy en medio de ella porque yo he cometido pecados anteriormente. Y él comienza a descubrir algo que él va a tener que cambiar en términos de su teología, pero sus amigos no estaban dispuestos a cambiar esa teología. Y ese es donde ellos se enfrascan por todo el libro de Job en esta discusión. ¿Tú crees realmente que Job estaba completamente limpio de culpa, que no había nada en su pasado que él pudiera estar pagando? Bueno, yo creo que tenemos que hacer una diferenciación. En primer lugar, Job no podía estar limpio de culpa porque nadie lo está. Solamente la persona de Jesús pudo vivir de esa manera. Pero yo creo que realmente esa no es la pregunta. La pregunta es si hay pecados en la vida de Job por los cuales Dios en ese momento le estaba disciplinando de la manera que le estaba disciplinando. Pero Job sabía que él no estaba limpio de culpa. Mira cómo Job habla y dice: entonces respondió Job y dijo: en verdad yo sé que es así, pero ¿cómo puede un hombre ser justo delante de Dios? Él sabe que él no puede justificarse delante de Dios. Pero esa no era su pregunta. Su pregunta iba más allá. Es que esta prueba yo no creo que está relacionada a nada de lo que yo he hecho. Y él defendía su integridad, y las quejas de Job surgen en la defensa de su integridad precisamente. Mira cómo este texto lo dice en Job 13, del 3 al 6. Pero quiero hablar al Todopoderoso y deseo argumentar con Dios. Mas vosotros sois forjadores de mentira, todos vosotros sois médicos inútiles. ¿Quién diera que guardarais completo silencio y se convirtiera esto en vuestra sabiduría? Oíd, os ruego, mi razonamiento, y prestar atención a los argumentos de mis labios. Job quiere, como habíamos dicho en el programa anterior, hablar con Dios. Él quiere preguntarle a Dios: explícame esta experiencia. Los amigos insistían: Dios no tiene que explicártela, tú sabes, tú estás en medio de eso por algún pecado, admítelo, confiésalo, arrepiéntete. Y eso es lo que Job no puede hacer, porque él no sabe de qué que se le está acusando. Así es. Habíamos comentado en el programa anterior que en los capítulos 1 y 2 de Job nos deja ver que Job no había pecado y para pasar por esta prueba, y de hecho responde bastante bien. Pero cuando llegamos al capítulo 3, Miguel, entonces Job comienza a maldecir el día en que nació. ¿No es esto una forma de pecado? Bueno, sí, yo creo que tenemos que hacer una división en lo que es esta biografía de Job. En primer lugar, él entra a la prueba no por pecados específicos en su vida. De hecho, antes de que Job pronunciara esas palabras sí pecaminosas, como tú dices,
Dios dice tanto en el capítulo 1 como en el capítulo 2, lo repite, que Job era un hombre recto, justo, intachable, apartado del mal. Yo creo que eso es un comentario que viene de Dios, que es importante conocerlo, porque Dios, antes de iniciar la prueba, deja claramente establecido ¿Quién era Job? quién era Job, y Job va a pasar por un periodo de prueba ahora, pero no tiene nada que ver con su vida pecaminosa. De manera que eso es lo que la biografía nos deja ver. Pero en el camino, en la defensa de su integridad, Job peca, claro, y peca contra Dios, él lo sabe, él se arrepiente al final, pero esa no fue la razón por la que él entró en la prueba. Miguel, te comentaba hace un momento que para muchos el libro de Job resulta un poco confuso, no solamente por la manera como están entrelazadas las conversaciones, sino también porque este libro describe un sufrimiento sobrehumano, o sea, uno no puede entender el sufrimiento al que fue sometido Job. Bueno, yo creo que parte de la confusión, yo creo que es multifactorial esta confusión. Parte tiene que ver con que todavía hoy mucha gente entiende que tu grado de sufrimiento es directamente proporcional a tu grado de pecado. Entonces, ¿qué resulta? Comenzamos a leer el libro, lo encontramos que Dios dice que Job es un hombre recto, justo, piadoso, apartado del mal, intachable. Entonces decimos, no entiendo. Cuando tenemos que recordar que Jesucristo vivió sin pecado, murió sin pecado y terminó en una cruz. De manera que esa es la primera cosa que contribuye a nuestra confusión. Lo segundo yo creo que tiene que ver con el hecho de que Job no es un libro para leerlo rápidamente, no es como una novela. Es algo ¿Por de... qué? Bueno, porque el libro tiene primero tiene muchos diálogos. Y esos diálogos están entrecruzados. Esos diálogos contienen muchas verdades, pero mal aplicadas. Entonces, ¿qué resulta? Que tú dices, bueno, pero que esto es verdad, esto fulano, un Bildad, uno de los amigos de Job, esto que Bildad está diciendo es cierto, sí es verdad, pero no tiene nada que ver con lo que le está pasando a Job, por ejemplo. Entonces, eso le crea confusión al lector. Es un libro de reflexión. En segundo lugar, o tercer lugar, quizás la mente de Medio Oriente, la mente de la parte este del mundo, la gente de la India, piensa de una manera muy distinta a como nosotros pensamos. Nosotros somos muy lógicos, 2 más 2 tiene que darnos 4 siempre. Aquella mente piensa más en términos de historia, de la trama detrás, por eso Cristo hablaba en parábola, y está mucho más dada a este tipo de acontecimientos. Y yo creo que finalmente lo que crea también confusión es que Job en ocasiones está defendiéndose, casi en la misma respiración comienza a acusar a sus amigos, casi en la misma respiración comienza a acusar a Dios, y como que a veces tú no sabes a quién es que Job se está dirigiendo. Todo eso yo creo que contribuye a esa confusión. Hablas de los amigos y pienso que en la primera semana estos fueron los amigos que sintieron tanta empatía por Job que ni siquiera se atrevieron a hablar. Y de repente yo me pregunto, ¿qué produjo el cambio en ellos? Yo creo que esa es la naturaleza humana. En general, así nosotros somos. Tú ves a alguien que comienza a contarte su historia y tu primera reacción es una de empatía, porque tú sabes que tú tienes mucho en común con las personas que sufren, desde tu humanidad hasta quizá parte de tu historia, y esa empatía comienza. Pero en la medida en que el sufrimiento se prolonga, hay algo en nosotros que un poco malévolo comienza a decir, sabrá Dios, hay que preguntarse qué habrá hecho esa persona, porque mira lo que se le está prolongando el sufrimiento. Yo no creo que Dios hace eso. Entonces comenzamos a especular acerca de lo que Dios está haciendo. Yo creo que nosotros entendemos más acerca del uso que Dios hace del dolor en general, cuando habla de la experiencia de dolor sirven para esto, esto y aquello. Entendemos eso más que lo que Dios está haciendo de manera particular en un individuo, en una vida, en un momento dado. Eso le corresponde a Dios solamente. Y yo necesito pararme y decir, déjame permitir que Dios sea Dios. Y yo no sé, y permanecer orando por la persona. Tú decías en un momento que las quejas de Job salen a relucir mejor en los argumentos que él elabora para defenderse de sus amigos. Y hablábamos la semana pasada de cómo al hacer esto, entonces Job termina pecando. ¿Cómo podemos ilustrar ese pecado en la vida de Job al tratar de defenderse? Bueno, a manera de introducción, déjame decir que yo creo que en general, cada vez que tú y yo comenzamos a defendernos, tú y yo comenzamos a pecar muy rápidamente, porque yo creo que nosotros somos muy pobres defensores nuestros.
Pecamos de orgullo, pecamos de autojusticia, pecamos de ira, y eso es lo que tú comienzas a ver en Job. Mira estas palabras de Job en Job 23, a partir del versículo 3 hasta el 7. ¿Quién me diera saber dónde encontrarle, hablando de Dios, para poder llegar hasta su trono? Expondría ante él mi causa, llenaría mi boca de argumentos, aprendería yo las palabras que él me respondiera y entendería lo que me dijera. Job está hablando ahí, continúa diciendo, ¿contenderá él conmigo con la grandeza de su poder? No, ciertamente me prestaría atención. Allí el justo razonaría con él y yo sería librado para siempre de mi juez. Eso que Job dice es verdad, pero está mal aplicado, porque Job está diciendo, si yo llego al trono de la gracia, él no está diciendo al principio, yo le pediría a Dios que me dé gracia para pasar por esto, sino yo llenaría mi boca de argumentos. Y ahí tú comienzas a ver que hay un poco de orgullo en Job, y más adelante en el capítulo 24 tú lees lo siguiente: desde la ciudad gimen los hombres y claman las almas de los heridos, pero Dios no hace caso a su oración. Eso es una blasfemia ahora, porque está diciendo que Dios es un Dios tan injusto que Él ve a los afligidos clamándole y los ignora. Eso no es poca cosa, eso no es poca acusación. Bueno, dijimos de hecho que esa era una de las quejas de Job, que Dios no le escuchaba. Yo me pregunto, ¿has estado tú ahí en alguna ocasión? Mira, yo no creo que yo he estado en una situación de mi vida donde yo haya podido decir, Dios no me escucha, pero escúchame, porque yo creo que esto es importante. Yo no creo que yo no he estado ahí porque yo sea mejor que Job. Honestamente, yo creo que la fortaleza de carácter de Job, la mía no se aproxima a la fortaleza de carácter de este hombre. Yo lo que creo es que Dios en su gracia, conociendo que yo no tengo la fortaleza de carácter de Job, no ha permitido una prueba de esa magnitud en mi vida, y por tanto yo no he estado en esa situación. Mira cómo Job dice ahora en el capítulo 30, a partir del versículo 20 y el 21, clamo a ti y no me respondes, me pongo en pie y no me prestas atención, te has vuelto cruel conmigo, con el poder de tu mano me persigues. Acusaciones fuertes. Muy fuertes, contra un Dios que es infinitamente misericordioso, pero ¿sabes qué, Elaine? Así somos. En el dolor nosotros perdemos la objetividad, nos volvemos insensibles hacia el otro, hacia Dios, nos volvemos acusatorios, y yo creo que es una cuestión de tiempo nada más y de la magnitud de la experiencia por la que un hombre o una mujer pueden pasar para llegar a estas condiciones. Esa es la realidad. Hablábamos de que la segunda queja de Job estaba interpretando que Dios le estaba castigando, y entonces en 9:17 él dice, porque él me quebranta con tempestad y sin causa multiplica mis heridas. De nuevo, esa acusación no es pequeña. O sea, cuando tú le dices a Dios, oye, tú me estás hiriendo y tú no tienes razón para herirme, eso es monumental contra la Definitivamente santidad de Job estaba desesperado. Claro, no hay duda de eso. Él había llegado al fin de su fortaleza. Pero tenemos que recordar que este tipo de acusación, otros también lo han hecho, otros hombres de Dios de cierta magnitud en la historia bíblica. Abraham, cuando Dios le anuncia y le dice a Abraham que él va a destruir a Sodoma y Gomorra, Abraham se pone a razonar con Dios y le dice, Dios, el Dios de los cielos va a destruir al justo junto con el impío. Él está cuestionando la fidelidad de Dios, la bonanza de Dios, y diciéndole, ¿es verdad que tú te vas a atrever a hacer eso? Abraham no sabe lo que él estaba especulando o preguntando. Como si él fuera más benevolente que el mismo Dios. Claro, y entonces tú terminas con Job y sus palabras una vez más en el capítulo 21, versículo 7. ¿Por qué siguen viviendo los impíos? Envejecen, también se hacen muy poderosos. O sea, Job está diciendo, yo no entiendo esto, yo no sé por qué, yo estoy casi muriéndome y yo veo a los impíos que están prosperando, que incluso están envejeciendo. En otras palabras, Dios le está dando como larga vida. Y él no entiende eso. Bueno, yo creo que nosotros tenemos que reconocer, nosotros no entendemos el universo moral de Dios. Dejemos que Él sea Dios y yo simplemente someterme y obedecer a un Dios eminentemente bueno. Miguel, hace un momento te comentaba que en situaciones como las que pasó Job, tú sugerías que era mejor callar, pero lo que ellos no hicieron, ni sus amigos ni Job, fue callar. Ellos hablaron. Yo me pregunto, ¿dónde está esta dificultad en callar? Y si realmente callar es la mejor opción.
Bueno, de parte de sus amigos yo creo que fue básicamente su autojusticia, y nuestra autojusticia con frecuencia le gusta hablar y expresar sus juicios. De parte de Job, yo creo que cuando tú estás en el dolor, tú necesitas ventilar tu dolor, y hablar es como una válvula de escape, y yo creo que eso tiene su lugar. Pero en el caso de Job, yo creo que lo que más dificultó que Job pudiera permanecer callado fueron las acusaciones de sus amigos. Mira lo que Job dice aquí en Job 4, versículo 4 al 7. Al que tropezaba, tus palabras han levantado. Perdón, este es uno de los amigos de Job hablando. Al que tropezaba, tus palabras han levantado, y las rodillas débiles has robustecido. Pero ahora que te ha llegado a ti, te impacientas. Te toca a ti y te desalientas. ¿No es tu temor de Dios tu confianza y la integridad de tus caminos tu esperanza? Recuerda ahora, ¿quién siendo inocente ha perecido jamás? ¿O dónde han sido destruidos los rectos? Ahí está este amigo de Job diciéndole, oye, tú has consolado a otros, pero ahora que te tocó a ti, tú no sabes sufrir. Pero oye lo que le está diciendo, esto es totalmente errado. ¿Dónde han sido destruidos los rectos? Mira la cruz, por ejemplo, Cristo fue destruido, lo que fue su vida física, en la cruz, crucificado. Eso no es verdad, eso es una teología terrible. Pero eso es como pensamos muchas veces, y es nuestra autojusticia que nos lleva a pasar ese tipo de juicios sobre aquellos que están en el dolor. Eso fue lo que dificultó más que cualquier otra cosa el que Job permaneciera en silencio. Él tenía que defenderse de una cosa como esa. Y entonces tú encuentras como Job dice ahora, para el abatido debe haber compasión de parte de su amigo, no sea que abandone el temor del Todopoderoso. Job le está diciendo, oye, yo me estoy comportando de esta manera, pero es que yo ni amigos tengo en este momento, nadie que pueda sentir empatía por mí, y si yo no tengo a alguien que me apoye, eso me pone en riesgo de dejar a Dios. Yo necesito amigos que me apoyen y me ayuden a permanecer en el camino. No que lo acusaran. No que me acusaran. Obviamente. ¿Estos amigos de Job pudieron en algún momento señalarle dónde estaba su pecado o dónde Job había quebrantado la ley de Dios? No, en ningún momento. Ellos insistían en que Job sabía, solamente tenía que confesar, arrepentirse, pero en ningún momento ellos pudieron ponerle el dedo a algo que pudiera señalársele a Job. Y eso es precisamente porque Job dice, después de un tiempo de argumentos, dice en Job 6:24, instruidme y yo callaré, mostradme en qué he errado. En otras palabras, dejen estos argumentos y dime específicamente dónde es que yo he pecado. Pero ellos no lo pudieron hacer ni en ese momento ni más tarde tampoco en los diálogos. Y definitivamente debe ser frustrante ver a una persona o escuchar a una persona acusarte y que esa misma persona no tenga los argumentos para sostener su acusación. Claro, yo creo que si tú no puedes ser sensible al hablarle a alguien que está en dolor, mejor no hables, porque el otro no va a querer escucharte. Nosotros tenemos que ser cuidadosos, pero necesitamos sensibilidad a la hora de hablar. Aun cuando no sea acusatorio lo que voy a decir, tenemos que recordar que la otra persona es muy vulnerable en esos momentos. Y como dice el adagio norteamericano, creo que es, a nadie le importa cuánto tú sabes, hasta que yo no sepa cuánto yo te importo a ti. De manera que ahí está la necesidad de la sensibilidad. Ciertamente parece muy insensible de parte de los amigos de Job las cosas que ellos estaban compartiendo con él durante esta prueba. Y estoy pensando entonces en las palabras del amigo de Job, Bildad, en Job 8:4-6. Dice, si tus hijos pecaron contra él, entonces él los entregó al poder de su transgresión. Y en Job 8:6 dice, si fueras puro y recto, ciertamente él se despertaría ahora en tu favor y restauraría tu justa condición. Aquí la acusación contra Job es sobre su buen caminar y la suposición de que Dios le había quitado la vida a los hijos de Job porque ellos habían pecado contra él, cuando en realidad eso no era cierto. Definitivamente, la prueba de Job no tiene que ver con un caminar pecaminoso de parte de Job. Esto es una acusación ahora en contra de sus seres más queridos. Tus hijos eran unos pecadores y Dios se lo llevó a los 10 juntos y le dio lo que le merecían, cuando eso no es la realidad. Satanás se ha llevado estos 10 hijos. Ciertamente Dios dio permiso para que eso ocurriera, pero eso no fue la mano de Dios por pecados en particular. Esa idea de que tú sufres conforme al grado de tu pecado, y que es así en todos los casos, que era la idea, pero yo no quiero decir que no hayan casos
y quizá numerosos incluso, que sea así. Pero esa no es la ecuación en todas las situaciones. Y Cristo tuvo que en su tiempo comenzar a corregir eso en la mente de sus discípulos y seguidores también. Mire este texto ya en el Nuevo Testamento de Lucas 13, del 1 al 5. En esa misma ocasión había allí, dice Cristo, algunos que le contaron acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con la de sus sacrificios. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque sufrieron esto? Y la palabra de Cristo continúa. Os digo que no, al contrario, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿O pensáis que aquellos 18 sobre los que cayó la torre de Siloé y los mató eran más deudores que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo que no, al contrario, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lo que Cristo está diciendo, dejen esas acusaciones. Aquellos a quien Pilato le quitó la vida, ellos no fueron más pecadores que ustedes y que esa ha sido la razón de su sufrimiento. Y esto sobre lo que esta torre se derrumbó, tampoco eran más pecadores que ustedes. De nuevo, yo quiero seguir insistiendo en esto. Yo no sé lo que Dios está haciendo en la vida del otro en medio de la circunstancia. Y aunque Dios nos puede ayudar a entender algunas cosas, llega un momento en que tú dices, bueno, eso hay que preguntárselo a Dios. Ya yo no sé. ¿Fue, Miguel, la fe de Job debilitada o fortalecida en esta prueba? Bueno, yo creo que hizo ambas cosas. Primero, fue debilitada cuando Job comienza a cuestionar a Dios por la forma como él prospera al impío, porque Dios no escucha mis oraciones, no escucha las oraciones de los afligidos. En ese momento no hay duda que la fe de Job está siendo sacudida, pero a lo largo del proceso la fe de Job es grandemente robustecida, que era lo que Dios estaba buscando. Dios no estaba castigando a Job por un castigo en particular, como ya hemos dicho repetitivamente, pero Dios está purificando a Job. Y tú lo ves esto en sus palabras finales, capítulo 42. Entonces Job respondió al Señor y dijo, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Por tanto, he declarado lo que no comprendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía. Entonces escucha ahora, y hablaré. Te preguntaré y tú me instruirás. He sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Ahí está la fe de Job, siendo fuertemente robustecida. Job está diciendo, tú sabes que Dios, yo te conocía parcialmente, de oídas, pero ahora, con esta experiencia por la que yo he pasado, con este encuentro final, estas preguntas que tú me has hecho, yo ahora realmente te conozco. Y ahora yo me arrepiento de no haberme comportado a lo largo de la experiencia a la altura de quien tú eres. Así es. Eso es en esencia. Entonces sí, su fe sale robustecida. Miguel, te comentaba antes de salir a la pausa, ¿cómo diferenciamos lo que es una prueba de lo que es una tentación? Si acaso son lo mismo o son diferentes. Bueno, para comenzar, la tentación nunca puede venir de Dios, porque Dios, como bien dice Santiago, no es autor de pecado. Santiago nos dice eso en 1:13, que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. De manera que cada vez que tú eres tentada, Dios no está haciendo eso. La prueba sí viene de Dios, porque Dios está tratando de formar un carácter en ti. Ahora, ese carácter no siempre es formado por la prueba. El caso de Jonás, por ejemplo, el profeta Jonás es sometido a prueba y su carácter, por lo menos en lo que tenemos de su libro, no hay formación de su carácter. Él termina tan airado como comenzó. Entonces, la prueba no necesariamente forma el carácter. Lo que sí siempre hace es que revela el carácter. Ahora, la idea de Dios no es solamente revelar el carácter, sino también moldear ese carácter. Y de ahí sería una de las grandes diferencias. Entonces, la prueba es para mejorarme. La tentación es para hacerme caer. Y el origen de una, la tentación es Satanás, el origen de la otra, la prueba, es de Dios. En una de las defensas de Job, él acusa a sus amigos de hablar mentiras, y esto es como él lo dice en Job 13:4, que de hecho ya tú lo habías mencionado anteriormente. Mas vosotros sois forjadores de mentiras, todos vosotros sois médicos inútiles. ¿Por qué tú crees que Job hace esta acusación a sus amigos? Bueno, es que Job pudiera quizás entender en ocasiones, aunque no está claramente expresado así, pero él pudiera entender que hay verdad en estas palabras.
Lo que Job está argumentando de una manera muy vehemente es que esta verdad no tiene nada que ver con él, está mal aplicada. Y cuando tú tomas una verdad y la aplica a la persona incorrecta o al contexto incorrecto, por así decirlo, esa verdad prácticamente se convierte en una mentira. ¿Cómo así? Bueno, mira este texto de Job, por ejemplo, en Job 5, del 17 al 18. He aquí cuán bienaventurado es el hombre a quien Dios reprende. No desprecies, pues, la disciplina del Todopoderoso, porque Él inflige dolor y da alivio. Él hiere y sus manos también sana. Eso lo dice Elifaz a Job, uno de sus amigos. Eso es verdad 100%. El problema es que él está diciendo a Job que acepte la disciplina de Dios para el pecado que él no ha confesado. Y Job dice, es que eso no tiene nada que ver con un pecado en mi vida. Entonces él le está diciendo, ustedes son unos mentirosos y son unos médicos inútiles. Ustedes quieren sanarme, pero su medicina no me está ayudando, porque no tiene aplicación en mi caso de esa manera. Y eso nosotros vemos como Dios afirma a Job, o afirma esa veracidad de Job más adelante, ya hacia el final de la biografía de Job. Miguel, sin lugar a dudas, el tema del sufrimiento humano es un tema que nos atañe a todos, porque todos nos hemos visto alguna vez expuestos al sufrimiento. Y probablemente nuestra audiencia se esté preguntando que además de consultar la Biblia, que es la fuente por excelencia, ¿qué otra bibliografía podrían consultar para reforzar este tema que estamos tratando en el día de hoy? En ese sentido, entonces, vamos a dar paso a nuestro segmento de respuestas literarias. Miguel, ¿cuál es tu recomendación para el día de hoy? Bueno, quiero mencionar un libro que yo creo que en algún momento del pasado, el pasado lejano, pero yo creo que lo he recomendado anteriormente bajo otro programa. El libro se llama Las bendiciones del quebrantamiento, de Charles Stanley. La razón por la que yo quiero recomendar este libro, primero, es un libro simple, pero al mismo tiempo muy veraz con relación a lo que la Biblia revela. Número dos, porque estamos viviendo unos tiempos donde el cristiano ha ido abrazando mucho lo que es el evangelio del bienestar, del bien, de la prosperidad, y se nos olvida que ese no es el evangelio, que el quebrantamiento de mi persona por situaciones difíciles, por el dolor, tiene bendiciones enormes en mi carácter, que Dios ha revelado eso desde el principio de la palabra hasta el fin, y que muchas veces nosotros no sabemos aprovechar el quebrantamiento que Dios trae a nuestras vidas, porque lejos de exprimir sus bendiciones, nosotros nos removemos en nuestro dolor y self-pity, ¿cómo se llama eso en español? Nuestra autocomiseración, y perdemos las bendiciones de Dios en medio del quebrantamiento. Y esta es como una invitación a nuestros amigos televidentes a que puedan reflexionar en medio del dolor y echarle mano, si pudiéramos decir, a las bendiciones que Dios tiene para nosotros cuando estamos siendo quebrantados. El segundo libro que yo quiero recomendar lleva simplemente el nombre del autor o de la persona, del personaje que estamos analizando, y es Job. Ese es su nombre. Es un estudio bíblico de una serie que se llama básicamente así, Interpretation Bible Studies, o estudios bíblicos de interpretación. El libro es corto, pero está lleno de grandes verdades resumidas en pocas palabras, pero por eso yo lo he querido recomendar, porque este es un libro que usted puede leer con relativa facilidad, no es un libro superficial, y usted va a encontrar muchas cosas resumidas de las que Dios quería comunicarnos a través de la vida de Job. De manera que esas son mis dos recomendaciones para el día de hoy. Miguel, cuando uno lee el libro de Job, se percata de que el sufrimiento al que fue sometido Job fue un sufrimiento bastante fuerte y de verdad que era suficiente para quebrantar a cualquier persona, como lo hizo con Job. Mira cómo en 6:2-3 dice: oh, si pudiera pesarse mi sufrimiento y ponerse en la balanza junto con mi calamidad, porque pesarían ahora más que la arena de los mares, por eso mis palabras han sido precipitadas. Cualquiera pudiera pensar que no es justo de parte de Dios permitir tal sufrimiento, ¿no crees? Bueno, esa es nuestra conclusión humana, porque frecuentemente aplicamos nuestro entendimiento humano
a la sabiduría de Dios, a lo que Dios está haciendo, y eso nunca va a poder, jamás va a poder aparear esas dos cosas. Dios dice claramente en Isaías 55:8, mis caminos no son tus caminos, mis pensamientos no son tus pensamientos. No trates de entenderme, no lo vas a poder hacer. Entonces yo creo que eso es una de las razones por las que frecuentemente parece que Dios es injusto. Yo tengo que recordar que lo que Dios hace siempre es justo y el que necesita adaptación soy yo. Ahora, refiriéndonos a estos amigos y sus acusaciones, ¿verdad?, a la que tú también te has referido, mira lo que Job dice en 6:25. Cuán dolorosas son las palabras sinceras, pero ¿qué prueba vuestro argumento? En otras palabras, Job dice, vuestras palabras quizás son sinceras, yo no quiero enjuiciar la motivación de ustedes, pero esas palabras sinceras me son muy dolorosas porque los argumentos que ustedes me están trayendo no prueban que yo he estado en pecado. Ustedes insisten que yo estaba en pecado, pero no me lo pueden señalar. Entonces, ¿qué prueba el argumento de ustedes? Simplemente me carga de dolor. Y ciertamente los amigos de Job pecaron grandemente al tratar de explicar a Dios frente a Job. Mira cómo Dios los reprende al final, en el capítulo 42, comenzando en el versículo 7 y llegando hasta el final del 8. Oye estas palabras. Y sucedió que después que el Señor habló estas palabras a Job, el Señor dijo a Elifaz, temanita, uno de los tres amigos, se ha encendido mi ira contra ti y contra tus dos amigos, porque no habéis hablado de mí lo que es recto, como mi siervo Job. Ahora pues, tomad 7 novillos y 7 carneros, ir a mi siervo Job y ofrecer holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque ciertamente a él atenderé para no hacer con vosotros conforme a vuestra insensatez, porque no habéis hablado de mí lo que es recto, como mi siervo Job. Job termina aquí siendo justificado delante de estos tres amigos por Dios, y sus tres amigos terminan siendo acusados. Eso nos ayuda a nosotros a entender, yo creo que esto es una de las mejores lecciones. Yo puedo tener la mejor teología, la teología correcta. Si la aplico mal, yo termino gravemente ofendiendo a Dios, porque mucha de la teología de esos tres amigos era correcta, pero mal aplicada. Y Dios los reprende. Sabemos que al final Dios también termina corrigiendo a Job. ¿Qué podemos ver aquí en este texto de qué finalmente aprendió Job con esta prueba? Bueno, yo creo que Job tenía una teología que corregir también. Job tenía una teología similar. Este era más o menos como lucía su argumento. El hombre sufre, conforme a la severidad de su pecado. Job entendía eso, igual que sus tres amigos, eso era lo que él creía. Pero yo no he pecado, entonces yo no entiendo porque yo estoy en esta prueba. De manera que eso Dios tenía que corregírselo a Job. Job insiste a lo largo del camino. Mira estas palabras de nuevo. ¿He pecado?, dice Job en 7:20. ¿Qué te he hecho a ti, oh guardián de los hombres? ¿Por qué has hecho de mí tu blanco, de modo que soy una carga para mí mismo? Y entonces él continúa en 7:18 diciendo, ¿qué es el hombre para que lo examines cada mañana y a cada momento lo pongas a prueba? ¿Qué es el hombre? En otras palabras, Job está diciendo, Dios, tú estás examinando al hombre demasiado, de una forma tan quisquillosa, que claro que tú le vas a encontrar cosas. El hombre no es nada, pero tú te has convertido, yo me he convertido en tu blanco. Toda esa teología había que corregirla. Así es. Entonces Job es corregido a lo largo del proceso y termina entonces haciendo la admisión que hizo, que leíamos hace un momento. Yo me arrepiento en polvo y ceniza. Job se tapa la boca y dice, yo me arrepiento delante de ti. ¿Quién soy yo? Yo he hablado sin entendimiento, yo he estorbado tu consejo, perdóname. Job fue corregido en su teología y su entendimiento de la perspectiva de Dios también. Miguel, sabemos que cuando revisamos el libro de Job, vemos que lo que él deseaba, anhelaba con todo su corazón, era tener una audiencia con Dios. ¿Tuvo finalmente Job esta audiencia con Dios? Bueno, hay un no y un sí, porque lo que Job quería, según sus propias palabras, como vimos anteriormente, él quería ir al trono de Dios y llenarse. Él dijo, ahí yo me voy a llenar de argumentos y ahí yo voy a defender mi integridad. Eso no pasó, porque cuando Dios se aparece, Dios no comienza a responderle las preguntas a Job, ni comienza a decirle, ok, Job, déjame explicarte. No, Dios comienza a hacerle preguntas a Job. Y le hace 63 preguntas, 64, 65 preguntas, una detrás de la otra, sin parar,
tratando de decirle a Job, ok Job, cuando tú me respondes esa pregunta y tú muestres que tú entiendes lo que yo hago, entonces hablamos. Y las preguntas, todas, tenían que ver con el orden del mundo físico, la creación, las estrellas, su funcionamiento. Que Job obviamente no sabía nada no de eso. tenía la menor idea. Y lo que Dios yo creo que le estaba tratando de decir a Job, oye Job, el mundo espiritual es todavía más complejo que el mundo material. Y tú no tienes la menor idea del mundo material. Imagínate lo complicado que sería para ti tratar de entender el mundo espiritual detrás de todo esto. Mira qué es lo que Dios comienza a hacer con Job. Aquí hay algunas de las primeras preguntas, en 38, 4 y 6. ¿Dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dímelo. Si tienes inteligencia, ¿quién puso sus medidas, ya que sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué se asientan sus basas? ¿O quién puso su piedra angular? Y así Dios continúa por 60 y pico de preguntas acerca, tú sabes dónde viene la nieve, tú sabes dónde vienen los ríos, tú sabes de dónde, tú sabes algo de las Pléyades. Y Job está, tú te imaginas, oyendo a Dios a decir todo esto. Intimidado. Se va intimidando, se va shrinking, ¿cómo se dice? Se va encogiendo. Y eso es como Dios a Job termina diciendo, yo me retracto, me arrepiento, en polvo y ceniza. Yo he hablado de cosas que yo no conozco. Y de nuevo yo quiero, antes de terminar, repetir esto. Job dice, yo antes de oída te conocías. Ese hombre que conocía a Dios de oídas es el hombre que termina en sus rodillas adorando a Dios después que pierde 10 hijos a un instante y pierde todas sus cosas. Si esa reacción santa de adoración fue producida en un hombre que apenas conocía de Dios y ahora él dice, no, pero ahora mis ojos te han visto. Imagínate cómo Job iba a vivir de ahí en adelante después de haber conocido a Dios en una dimensión que yo creo que tú y yo no conocemos todavía. Definitivamente. Es algo extraordinario lo que Dios hizo en su vida. Job tenía preguntas, Dios respondió con preguntas y nuestra audiencia, Miguel, también tiene preguntas. ¿Qué te parece si pasamos entonces a nuestro segmento de preguntas? Integridadysabiduría.org es la página a través de la cual recibimos estas interrogantes y para aquellos amantes de las redes sociales pueden visitarnos también en Facebook. Vamos, Miguel, vamos a ver cuáles son las dos preguntas que hemos elegido para el día de hoy. La primera dice, ¿cuánto tiempo debe esperar una persona que está pasando por situaciones difíciles antes de preocuparse y hacer algo? Ciertamente Dios dice que debemos esperar en Él, pero ¿qué debe hacer uno durante el tiempo de espera? Bueno, en primer lugar, yo creo que Dios nunca nos llama a preocuparnos. Fíjate que la palabra preocuparse es compuesta, es preocuparme. Es algo que yo hago antes de poder ocuparme. Por ejemplo, yo tengo algo que hacer mañana y hoy yo me estoy preocupando por eso. Yo me ocupo mañana, pero hoy ya yo estoy en el pre. Entonces, para comenzar, nunca hay ocasiones para yo preocuparme. Yo debo siempre ocuparme de la circunstancia por la que estoy atravesando. Ahora, hay otra frase ahí clave que es cuando yo comienzo, en vez de simplemente esperar, a hacer algo. La espera es hacer algo. Esperar. Es esperar. Entonces, ciertamente, nosotros necesitamos esperar en Dios, pero Dios no nos dice que la espera en Él es completamente pasiva. Yo puedo estar esperando en Dios y acercarme a un consejero espiritual, acercarme a mi pastor, a buscar orientación, a buscar, si tengo un cáncer, yo puedo ir al médico y yo debo ir al médico. Yo debo someterme a los tratamientos médicos adecuados y yo estoy haciendo algo. El sentido de la espera es que no desespere en el camino, en el trayecto, porque todavía Dios no ha terminado de sanarte o porque todavía Dios no te ha dado la respuesta. Esa es más la idea de la espera, que no desespere, que tú puedas permanecer paciente, pero no quiere decir que es cruzado de brazos. Una vez más, tú puedes orar, tú puedes buscar consejo, tú puedes ir al médico y debes hacer todo eso, ser responsable y al mismo tiempo ser paciente hasta que Dios o levante ese tiempo de dificultad en tu vida o simplemente te dé la gracia para pasarlo. Eso es parte de la espera. La siguiente pregunta es, Miguel, ¿cómo es posible que personas no creyentes puedan sobrevivir con gozo situaciones extremadamente aflictivas y duras? Bueno, yo creo que eso, en el mejor sentido de la palabra, es imposible, porque aún personas de mucha madurez,
de mucha comunicación con Dios, ante situaciones difíciles han sabido ser quebradas. Nuestro Señor Jesucristo en su humanidad, actuando ya como hombre, en el huerto de Getsemaní dice, mi alma está angustiada hasta la muerte. Estoy hablando del Hijo de Dios, que vivió sin pecado. De manera que yo tengo entonces ahora que refrasear la pregunta o agregar otra. Entonces, ¿qué es lo que yo veo en el no creyente cuando está en medio de situaciones difíciles que aparenta estar con cierto gozo? Mucho de eso es escapismo. Algunos lo hacen de una manera, otros lo hacen de otro. Unos lo hacen viajando, otros lo hacen con alcohol, otros lo hacen en el uso de drogas. Bueno, alguien pudiera decir, bueno, y el que no lo hace de ninguna de esas maneras. Nosotros somos maestros de lo que son los mecanismos de defensa, y otros lo hacen con la negación. Hay gente que tiene un cáncer, que es terminal, que está avanzando, cuyo médico le ha dicho que quizás le quedan 6 meses de vida y todos los días se levanta esperando que hoy va a ser el día en que yo me voy a sanar. O sea, nunca abrazan la realidad. Entonces, mi gozo depende de una negación. Y eso uno lo sabe con los niños. O sea, los niños se crean situaciones no reales en su mente. Los adultos muchas veces tienen que hacer lo mismo. Conozco de una joven, ya tiene quizá 30 y tantos años, perdió a su papá a la edad de 3 años, y ella me contó en un momento dado cómo ella todos los días, hasta la edad de 15 años, se levantaba esperando que su papá entrara por la puerta de la casa un día. Increíble. Eso es una negación. Los adultos hacen negaciones, quizá no de ese tipo, pero hacen negaciones de sus realidades, y entonces vivo como si esto no fuera a pasarme a mí, o esto nunca va a llegar. Yo creo que eso es otra manera como la manejo. Miguel, sin lugar a dudas ha sido muy interesante ver la vida de Job, ver todo lo que él sufrió por todas las situaciones que atravesó y finalmente todo lo que entendió, que podemos ver que todo tuvo un propósito ciertamente. Así es, yo creo que sería bueno concluir ya al final de este programa con algunos señalamientos, observaciones bien puntuales para aquellos que quizás no pudieron ver los 2 programas o no han recordado todo lo que hemos dicho. En primer lugar, Dios le muestra a Job al principio que si él no entiende la naturaleza, o sea, el mundo natural, material, mucho menos va a poder entender el mundo espiritual. Y eso lo demuestra con las 60 y pico de preguntas de que hablamos. Número 2, cuando Job admite la soberanía de Dios sobre su vida, aún en el área del dolor, Job es bendecido. Yo creo que eso es una buena observación. Número 3, el desafío de Satanás a la vida de Job, a su integridad, hacia su caminar, sirvió para purificar a Job. De manera que Dios lo permitió porque Dios sabía lo que esa experiencia iba a producir en la vida de su siervo. Número 4, Dios es soberano y merece ser adorado independientemente de las circunstancias. Yo no adoro a Dios cuando me va bien, solamente. Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Dios merece esa adoración en todo tiempo. Número 5, yo tengo que confiar en la bonanza y en la fidelidad de Dios y en el poder de Dios en medio de la adversidad. Es ahí donde realmente se muestra si yo he confiado. El otro es conveniencia, esto es la verdadera confianza. Me ha dado la dificultad haber depositado mi esperanza en Él. Número 6, aún el justo tiene que arrepentirse cuando el orgullo entra a su vida, cuando el orgullo, la autojusticia se apodera de él. Y eso es muy del ser humano, tenemos que admitir eso. Y finalmente, Job, y en este caso nosotros, tenemos que llegar al límite de nuestros recursos, lamentablemente muchas veces, y nuestra fortaleza, para nosotros poder admitir la grandeza de Dios, la soberanía de Dios y la ayuda que Dios manda a nuestras vidas a través de otras personas, porque somos muy autosuficientes. Eso es algo muy del ser humano. Creemos siempre que podemos y Dios nos deja llegar hasta el final, pero lo bueno es que la fortaleza de Dios comienza cuando la mía termina. Así es. De manera que tenemos mucho en Dios para acudir a Él antes, durante y después de la experiencia. Definitivamente puntos muy interesantes en los que deberíamos meditar una y otra vez para no olvidar. Miguel, gracias por haber compartido con nosotros esta serie que se titulaba La vida a través del lente de Dios y los programas que hemos desarrollado dentro de ella. Gracias a ti. Yo creo que si hay algo que el ser humano debiera tratar de hacer es tratar de ver la vida a través del lente de Dios. ¿Y qué es el lente de Dios? Bueno, es esta revelación
Es como que usted tome esta palabra, le haga 2 hoyitos en el medio y trate de ver la vida a través de ella. Porque este es el lente de nuestro Dios. Esto es como Dios nos dice cómo luce el mundo desde arriba, que no es como el mundo luce desde aquí abajo. A ustedes, amigos televidentes, muchísimas gracias por su sintonía. Le invitamos, como siempre, a visitar nuestra página en internet, la dirección integridadysabiduría.org. Gracias por haber estado con nosotros y será hasta la próxima.